cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. América Latina bajo ataque. El golpismo perpetuo. ¿Qué pasa, che? No somos los mejores. Ellos son los peores. ¿Qué pasa, che? Los lunes a las 10 de la mañana. Militamos los sueños. ¿Qué pasa, che? Jorge Rashid en Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Leo Greco con K. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Caput. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, soleados días, por lo pronto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tenemos casi 25 grados y vamos a tener 30 como máxima, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, igual que mañana, igual que el miércoles, casi toda la semana, orillando entre los 25 y los 30. Y vienen, es decir, si no vienen los 80 grados que hubo en Río de Janeiro o que hubo en Roma, esto se banca. Lo que hay que bancarse también es lo que eligió el pueblo argentino, querido, y se han tomado un avión ayer con un diseño tan lindo. A mí que me encantan los aviones. Un diseño tan futurista, una especie de Concorde chiquitito. Y allí se fueron Milei, que es el presidente electo, Toto Caputo, un despreciado ex ministro de Economía y de Hacienda, el que los endeudó por tantos años, por 100 años y demás, y una serie de tipitos que se fueron a Estados Unidos, pero no más de 10, y esta comitiva pagó $250.000 para ese viaje en ese avión. Seguramente no habría pasajes o tienen temor de encontrarse con personas que los desprecien si hacen la cola en un avión de línea, por más que vayan a primera clase. No lo hacen y se tomaron este avión. ¿Quién lo paga? Bueno, para nosotros sería mucho, pero si se los pagan aquellos que después van a venir a dárnoslas por atrás, no es nada, es un vuelto. Van a arreglar este tipo de contubernios. De bienestar del pueblo argentino no habló ni Milei, ni jamás habló Macri, que es el presidente en la sombra. Jamás hablaron del bienestar de la gente, del trabajador, y eso es lo que se votó. Ya hay un sitio, tanto en Twitter como en Instagram, que se llaman Arrepentidos de Milei, gente que no creía que les iba a tocar a ellos. Y serán uno de los primeros. No ganó en la matanza de casualidad. En la matanza fue una paliza de nosotros, pero la matanza es muy curiosa en ese sentido. Es leal
hasta donde la busques. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que suba Madonna, a ver. Lali, poneme más fuerte Madonna, a ver. Son 3 temitas de Madonna del año 90 que vamos a estar en el día de hoy compartiendo con vos. Todos tienen que ver con la musicalización de la película Dick Tracy. 2 de estos temas son de esa película. Madonna en el 90. Come on, man. Some girls they like candy, and others they like to grind. I'll settle for the Mirá, si tuvieses la desgracia de contraer el año que viene o más adelante, Dios no quiera ni lo permita, cáncer de pulmón. Hoy no te costaría 1 centavo si vas al Zubizarreta o al Argerich o al Álvarez. Pero con este muchacho vas a pagar 8.864.648 por mes. Cuando te hablan de subsidios, esa es la diferencia en tu bolsillo y es lo que tenés que saber. Ahora, escuchame una cosa. Si un nene de 5 años lo entiende, si una empresa estatal no sirve para nada, nadie la va a comprar. Si la quieren comprar, es porque sirve y además es negocio. Y en ese caso, no habría que venderla. Es así de fácil. Y todo lo demás, con lo que te lavan la cabeza, es verso. ¿Querés que te haga un dibujito y lo entendés? Just like things a little rough, and you better not disagree. 'Cause I don't like a big softie, no. I like some. Me tiene en mi domicilio la hipertensión. Vos sabés que me atiendo en el Álvarez, que está cerca de acá de Casa La Paternal, y no pago nada. Pero con el presidente elegido por la mayoría de los argentinos, el tratamiento, el médico que me tome, que me controle, los otros servicios cardíacos que hay que hacer, los otros análisis cardíacos que hay que hacer, bueno, todo va a salir 234.482 pesos por mes. Anda anotando. My bottom hurts just thinking about it. She wants you to treat me like I'm a bad girl, even when I'm being good to you. But I don't want you to fight me. Vamos, arriba el ánimo, che, esto es radio, nosotros estamos en Radio Caput haciendo Leo Greco con K y venimos a levantarte el ánimo porque hoy todavía tu tratamiento de VIH es gratis, querido. Después se verá, creo que dicen que es 504.694 pesos por mes. Pero eso es después, hoy es hoy, dale. Thank you, guys. Yeah. Y además está el fútbol. Acá estamos con Valentín Greco y posiblemente te tenga una buena noticia, quizás ya la sepas, pero te enteres de otros y eso alegra y amarga y también forma parte de la vida. Tómalo con humor. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Leo? Sí, bueno, no sé, hay noticias de todo tipo, porque en el fin de semana, por lo menos en el fútbol argentino, se han definido los 2 equipos que van a pelear por el ascenso y también los 2 equipos que van a pelear por el descenso. En la última lista es Gimnasia de La Plata contra Colón de Santa Fe, que lo van a resolver este viernes a las 17 horas en el estadio de Newell's, y el ganador de ese partido se queda en la A. El perdedor desciende. Esto se dio después de la derrota de Colón 3-1 sobre Vélez y de la derrota de Gimnasia 2-0 contra Banfield, y que acomodó este escenario, ya que el resto de resultados favoreció a otros equipos. Por ejemplo, Unión, tras ganarle a Tigre, zafó.
Platense le ganó a Sarmiento, que lo había complicado, pero los 3 goles de Vélez hicieron que no importe la derrota de Sarmiento y se termine salvando. También hubo equipos que estaban peleando por quién entraba a Copa Sudamericana, a Libertadores, o quién entraba entre los primeros 4 de cada zona para poder recién clasificar a los cuartos de final y luego cuarto de final, semifinal y salir campeón de esta Copa de la Liga. Talleres le ganó 3-2 a Independiente y el Rojo, que estuvo primero a lo largo de toda la Copa de la Liga, se terminó quedando afuera. Huracán, que zafó la fecha pasada del descenso, tras ganarle 2-0 a Atlético Tucumán, se aseguró no solo zafar de descender, sino también terminar su zona como primero. River Plate le ganó Instituto y River también clasificó. Y ahora quedan por esperar próximos resultados. Boca Juniors le ganó 2-1 a Godoy Cruz, aunque no está dentro de los puestos de los primeros en la Copa de la Liga. Ahora depende de otros resultados para clasificar. En el caso de que San Lorenzo no gane y que Estudiantes no gane, Boca Juniors tiene chances de clasificar a la Copa Libertadores. ¿Y en el ascenso cómo vino la cosa en este fin de semana? ¿Hubo definiciones? Y en el ascenso, Deportivo Maipú empató 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto, lo que le terminó dando la clasificación a la final a Deportivo Maipú. Y Deportivo Riestra volvió a repetir resultado, le ganó 2-0 a Almirante Brown, un global de 4-0 entre ida y vuelta, y la final será entonces entre Deportivo Maipú y Deportivo Riestra para definir el segundo ascenso. Recordemos, el primero fue Independiente Rivadavia de Mendoza. Don Valentín Greco, muchas gracias. Igualmente. Seguimos con Madonna, que suba Madonna y que nos entretenga un rato también con la música. My guy is really something, he's sensitive and shy. My guy is such a bumpkin, it doesn't take much to make him cry. If you hurt someone helpless, it's like taking away all his toys. He's just a crybaby boy. Baby boy, dice Madonna. Llorá, nene. Llorá si querés. Para aquellos que solo se mueven con números cuando les conviene, les voy a tirar unos datitos. 35.193.985 personas podían votar. No te cabe en la cabeza el número, ¿no? Bueno, ¿quiénes podíamos votar? Viste que somos como 47 millones. 35.200.000, para hacer números redondos. 11.500.000 votaron a Massa. 9.200.000 no fueron a votar. 420.000 votaron en blanco. 453.000 son votos nulos y recurridos. Y 14.476.000, o sea, 14 millones y medio, votaron a Milei. Entonces, para que te sirva de consuelo, 21.600.000 no lo votaron. A Milei no lo votaron 21.600.000, es decir, 6 de cada 10 argentinos. Y yo que cuando me subo al colectivo, me subo al subte, estoy en el supermercado, en la cola de la caja, miro y digo, pensar que de estos que estamos acá, el 55% votó a este despeinado. No, tendría que haber abrazado a 6 de cada 10 de los que estaban en esos lugares. Cry baby man, I don't want to hurt his feelings, but his outbursts have me really oohing all the time. If I turn out like him, I think I'm gonna cry, baby. La, 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 la. Vamos a seguir con los números, ¿les parece bien? Lo que con PAMI te sale gratis, con Milei vas a pagar 55.000 pesos cada resonancia magnética. Te duele la rodilla, te duele la cadera, te duele el codo, te va a doler el bolsillo. Los tratamientos de anestesia, los que tienen anestesia, los que necesitan anestesia,
Hoy no se pagan, son gratis. No es que no son gratis, entre todos pagamos para que le sea gratis al que necesita. Puede ir un millonario a un hospital público como puede una persona que no tiene ni siquiera para comer. Pero esto se le trata. Bueno, qué sé yo, el 11 de diciembre van a pagar 379.000 cada anestesia. Es así, como la diabetes tipo 1, el que paga 0 va a pagar 136.692 por mes. Los medicamentos esenciales, el PAMI te los da gratis. Vas a pagar más o menos 40 lucas por mes con este muchacho que eligieron la mayoría de los argentinos. Yo te hablé del cáncer de pulmón, no te hablo del cáncer de colon. Cero. Si vos vas al Tornú, 0. Pero vas a tener que pagar 53 millones, escuchá lo que te digo, 53.362.679 pesos por mes. Esto no te lo digo porque inventé una cifra o leo cifras inventadas por otro. Esto está estudiado. Es lo que cuestan estas cosas. Es lo que le cuesta a un estadounidense. Es eso. Y hablando de estadounidenses, hay una chica, que no sé cuál es su nombre, pero que se nota por su acento, que hace rato que vive acá, pero también se nota por su acento que es de Estados Unidos. Y quiere aclarar algunas cosas de los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Hoy vamos a estar muy ligados a Estados Unidos. Primero vamos a escuchar a esta chica que te habla de un montón de elementos de Estados Unidos, pero entre ellos la salud. No sé quién es, pero la difundo, la comparto con ustedes. ¿La tenés, Lali? Hola, soy una yanqui viviendo en Argentina y quiero ponerme a hablar un poco de 3 propuestas de mi ley que me parecen muy preocupantes según la perspectiva de una yanqui. Algo que me molesta mucho acá es que me preguntan, che, ¿y por qué vivís acá? Y me preguntan cosas así como si allá en Estados Unidos está re desarrollada y para mí es una pregunta que me molesta mucho porque justo respondo lo mismo, que para mí un país no es nada desarrollado si no puede cuidar su gente, si tiene una población, la población más grande encarcelada del mundo, si está en los top 10 de la cantidad de gente viviendo en la calle, si no invierte en sus obras públicas, en la salud, en la educación, si tiene la cantidad de armas más grandes del mundo entero y la cantidad de homicidios por armas más grande también del mundo. Y cuando hablo con otros yanquis sobre el país que es Argentina, y hablo de las muchas razones por las cuales es alto país, hablo siempre de la educación pública, de la salud pública, el hecho de que vos puedas ir a un hospital y pagar muy poco o nada, siendo quien sea, y que no es que vas a quedarte endeudado para tu vida entera por ir al hospital. O sea, eso es un concepto que un yanqui no puede creer que existe. ¿Viste cuando la gente acá habla de todas las leyes en Suecia? ¡Qué locura! Es así para un yanqui escuchando sobre Argentina, ¿entendés? Son cosas que no puede creer que existen. Y no lo pueden creer porque allá hay gente que se muere porque sabe que si se llama a una ambulancia es básicamente equivalente de morir porque va a estar pagando la deuda enorme por toda su vida. O puede agarrar una persona y comprar un medicamento y ser dueño de ese medicamento y subirlo 6.000%. Nuestras universidades públicas salen $60.000 por año. ¿A vos te parece público esto? También hay gente que tiene más de 90 años y sigue endeudado con su deuda estudiantil. En cuanto a la libre portación de armas, es una lucha política que viene habiendo cada vez que haya un asesinato masivo, lo cual, o sea, en 2023 han habido más de 500, en los últimos 3 años han habido, por promedio, más de 2 por día, asesinatos masivos en el país. Se habla mucho en la política, pero no llega a nada porque ya está establecido. ¿Entendés que es muy difícil sacarlo? O sea, en el caso de Estados Unidos es muy difícil porque está escrito en la Constitución. Pero el momento que lo abrís o sea, se habla mucho de lo difícil que es sacar armas de la calle, sacar armas de la gente. No puedo explicar la sensación de estar andando por la calle y saber que cualquier persona es como muy probable que tenga un arma o muy posible, por lo menos. Mi mamá es maestra de jardín de infantes y ellos en los últimos años tuvieron que empezar a arrancar el año escolar para niños de 5 años teniendo una charla de qué pasa si entra una persona a disparar a todos, ¿no? Y sé que hay muchos memes, hay muchos reels, chistes de eso de Estados Unidos, pero quiero que te pongas a pensar cómo sería eso realmente. Tener que enseñar a un niño de 5 años que tenés que esconderte bajo la mesa por si alguien entra, tenés que pensar cada estructura de cómo podrían entrar balas en la sala de la escuela. Gente que está hablando de irse del país porque no sabe si puede caminar por la calle, si puede pasar en un cine, en un boliche, en la escuela, en un shopping, en un aeropuerto, en donde sea, ¿entendés? O sea, es un estado que
que cuando ya se acostumbra la gente, ya no sabe que se puede ir para atrás. Y eso no lo deseo a nadie. Y sé que hablando como yankee hablo con un montón de privilegios que no estoy diciendo que sea fácil, es esto. No estoy diciendo que, pobrecitos los yankees y, está tan bien acá. Obviamente hay un montón de cosas que no están funcionando, hay un montón de gente pasándolo horrible. Estas cosas tienen que cambiar, pero te juro que no por ahí. Te juro que he visto escenario ese, o sea, pensaba en esa gente que elige morir para no endeudar toda su familia, porque le dicen que tiene cáncer y van a salir millones de dólares. Imagínate ese niñito que esa mamá que manda a su niño a la escuela sabiendo que puede ser que no vuelve, ¿entendés? Y que eso es común, que estadísticamente es muy probable. Y pensar en la gente que por elegir estudiar una carrera está teniendo que pagar arriba de $100.000 con esa deuda con intereses acumulándose para la vida, que se muere con deuda estudiantil. O sea, la gente está exigiendo que cambie eso en Estados Unidos y ya hay un sistema así en Argentina. O sea, Argentina tiene un sistema que hay gente que está pidiendo a gritos que sea más así. Entiendo que no está perfecto, entiendo que falta un montón para que estos sistemas públicos funcionen como uno quiere, como sea realmente funcional, pero la solución no es privatizar todo. Esto para decir que acá hay un montón de cosas que para ser orgullosos y hay un montón de cosas que faltan cambiar. Empezar con las cosas que no funcionan, ¿no? O sea, y no sacar las cosas que están buenas, sacar las cosas que en realidad pueden beneficiar a todos. Estás escuchando Leo Greco con K, en Caput. Clarísima. Me encantó escucharla, por eso quise compartirla con ustedes. He tenido otros videos así de personas o argentinos que han vivido ahí y han tenido que ir a coserse la pera porque se cayeron, llamar a una ambulancia y nada, darse 10 puntos en la pera, todavía lo están pagando. Si no tenés una cobertura, un laburo que te permita tener esa cobertura, y sos uno de los tantos desocupados, viste la cantidad de gente que vive en la calle, vos ves videos de Los Ángeles y son terribles. Bueno, ese es el país meta del presidente electo y dice que a eso se arriba, bueno, dentro de 10 años, Alemania dentro de 8, pero te permite soñar con ser Panamá, por favor. Dos reflexiones. Hablando de esta sociedad, por ejemplo, la estadounidense, tan endeudada, tan demacrada, tan empobrecida, sin pensar en la gente, insolidaria, invasora, asesina. Hay disculpa a la sociedad asesina, los meten en eso, son giles más que nada. Los que son los dueños del mundo, lo son porque hay una industria militar muy grande, pero ellos son muy inocentes. Yo los conocí, yo viví con ellos. Y son inocentes, tienen la banderita en la puerta de la casa, no temen al ridículo, van a un parque como los que he ido yo durante tanto tiempo y se ponen los gorros con las orejas que cuelgan de Goofy, toman vasos de Coca-Cola de 3 litros cada uno, son inconmensurablemente gigantes con sus medidas porque no se cuidan, porque les venden la comida chatarra, admiten que les cueste más cara una papa o un poco de berro que una hamburguesa que termina asesinándolos porque existe el negocio de los remedios y de la diabetes y de la hipertensión y ellos están en eso. Son muy pocos los que se cuidan. Normalmente son los ilustrados que están en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Nueva York, un poquito Chicago y para de contar. El resto es inocente y vive para pagar esto que decía la chica, endeudados hasta los 90 años por la universidad de los hijos que ya tienen 60. Y así es. Pero ahora se hizo una nueva versión del juego del calamar, pero reality show. ¿Te acordás de aquellos coreanos que nos entretuvieron durante la pandemia con el juego del calamar? Una película que te mostraba cómo por unos mangos se sacaban los ojos. Y la traición es lo que manda, porque a medida que se vayan yendo, más plata hay en el pozo. Porque cada uno representa un monto de dinero. Y si te vas, ese monto queda el pozo más grande, como el bingo. Bueno, ahora hay una versión reality
es gente de verdad. Entonces, es lógico, no te matan. Antes te mataban con un tiro en el pecho, así era la película. Pero bueno, ahora te disparan con tinta y a medida que van perdiendo los desafíos, van quedando eliminados. Pero es un juego de traiciones por 4,5 millones de dólares, ojo, todos los queremos. Estoy seguro que si lo tirasen ahora acá en la Paternal de un helicóptero, así enfermo y todo, salgo a la calle y a los codazos tratando de agarrar los dolaritos que se van volando por ahí. Pero otra cosa es ponerme a meditar en la traición, otra cosa es razonarla, ver cómo puede ser un juego de eliminación. Y sinceramente, las expresiones de los participantes dan escalofríos. Las expresiones no de un capitalismo sano, sino de un capitalismo enfermo. El dinero es lo que manda, como decía el tango Que Bachaché, que escuchamos el otro día. El dinero es el rey. La solidaridad no importa. Si tenés que hundirte, hundite. Y si te tengo que hundir yo, te hundo. El ser humano es así, yo no lo voy a descubrir. Las grandes guerras demuestran esto. La inocencia de algunos que les hacen pensar que nosotros somos así y en definitiva son los poderosos que te mandan a la guerra o que te empobrecen. Ellos nunca se empobrecen y ellos no van al frente. Siempre son pobres, negros, la gente más necesitada, la carne de cañón de esos pocos que dominan al mundo. Y te hacen pensar que si jugás al juego de ellos te va a ir muy bien. Famoso sueño americano. Una mentira tremenda. Y la otra cosa, antes de dejarlo a Carlos Raimundi a cargo del programa, es que el otro día, a las 4 de la tarde, estuve por el Congreso y la marcha que hubo contra el castigo hacia las mujeres, ponerle un título, no lo sé titular, pero ponerle que fue una marcha en contra de eso, por los derechos de las mujeres y demás, no era de pañuelos verdes, no era solo de mujeres. No me dejó atravesar la Avenida de Mayo y traté por todas, traté por Libertad, traté por Talcahuano, traté por Uruguay. No se podía. Sí, que me enojé, pero no, ¿cómo? Al contrario, me llenó de orgullo. Si llegué tarde, sí, llegué tarde, pero ver que durante 48 minutos detuve el auto porque si no gastaba nafta, 48 minutos, las mujeres con sus maridos, con sus novias, con sus novios, con todo, y un montón de partidos políticos, un montón de partidos de señores, de hombres. Digo, acá está la semilla de lo que puede ser nuestro éxito futuro. Ya lo mostró la mujer en otras marchas y en el mundo entero. Fuimos punta los argentinos, pero en el mundo entero. Y es transversal. Ahí había, por supuesto, gente de la izquierda, había peronistas, y por supuesto que había hijas e hijos de radicales, hijas e hijos del PRO. O les gusta ser golpeadas, o les gusta ser violadas, o les gusta que las puteen, o les gusta cargar con un hijo de alguien no querido que las violó. No, es transversal. Ahora vienen estos trogloditas a hacerse cargo de un gobierno, eliminan un ministerio, eliminan subsidios, eliminan ayuda para aquellas que fueron golpeadas y no se pueden ir de al lado del monstruo como para que tengan para comer y pagar un alquiler. Y eso va a ser todo eliminado porque es un gasto. Ahí está, ¿eh? No sé si lo voy a encontrar en el peronismo solo y genuino. No sé si lo voy a encontrar en la izquierda sola y genuina. En la transversalidad de la mujer. Bastantes siglos y milenios ha callado como para no dejarme disfrutar a mí de toda esta enorme copa que se está llenando de luchar por derechos que me van a terminar defendiendo a mí, que tengo pene. Porque descubro que ahí está la cosa, ahí está la simiente, ahí está la militancia, ahí no se puede combatir. ¿Cómo lo vas a combatir? ¿A cuáles de esas le vas a señalar de corrupción? ¿Qué le vas a decir? ¿Insaurralde? ¿Qué les vas a decir? ¿El PBI? ¿Qué le vas a decir? ¿Otesur? No. Estos son derechos y van a pelear por esos derechos. Ojalá no haya muertos. Pero bueno, es por donde yo arranco con la ilusión.
aunque todavía no asumió el peludo, arranco por ese lado, con las mujeres y sus compañeros, porque ya te digo, de todos lados, muchos partidos políticos, inclusive centenares de banderas de Palestina. Es decir, ¿qué tiene que ver? Ah, ahí estaban. Me llenó de orgullo. Carlos Raimundi estuvo a cargo de la Juventud Radical en las épocas en que Raúl Alfonsín era presidente. Era un pibe muy preparado desde franja morada en la universidad hasta justamente encargarse en las épocas de Alfonsín de la Juventud Radical. Y después obtuvo varios lugares de preeminencia dentro de la política, pero el gobierno de Alberto Fernández lo nombró como embajador argentino ante la OEA. Está en Washington armando las valijas porque va a venir acá, pero nos deja una reflexión. Voy a pasar un poquito no, bastante. Vamos a estar media hora escuchándolo, pero vale la pena. Es la reflexión y qué es lo que está por venir y también qué es lo que no vimos. Las cosas que le preocupan a Carlos Raimundi desde Washington de lo que no supimos ver y que él se está dando cuenta recién ahora. Lo escuchamos. Queridas compañeras, queridos compañeros, quería compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden un poquito a analizar a dónde estamos y hacia dónde vamos, porque tenemos que analizar profundamente las causas que nos llevaron a esta situación, porque de lo contrario repetiríamos las mismas consignas que nos condujeron hasta ahora, e indudablemente no eran las apropiadas. Yo sé que es lindo decir, y no estoy en desacuerdo con eso, ¿no? La única batalla que se pierde es la que se abandona, y vamos a ganar, y rescatemos lo mejor de las tradiciones del pueblo argentino. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero si no analizamos justamente cómo procesamos nosotros lo que había pasado, lo que estaba sucediendo en nuestro país, en la región y en el mundo, vamos a repetir el camino. Y no lo estoy planteando en absoluto ni para tomar revancha, ni para pasar facturas, ni para que nadie pague ninguna cuenta en términos personales. No, en absoluto, en absoluto. Pero sí es cierto que hay cosas que no se hicieron bien claramente, que hubo personas que hicieron mejor las cosas que otras, y eso es natural. Así que no conspira esto contra ningún planteo de unidad, pero lo que sí es cierto es que la unidad sin política, ¿no? Ustedes recuerdan la unidad hasta que duela. ¿Qué quiere decir eso? Si en política la unidad no es un concepto aritmético, no es una suma algebraica, es una acumulación política. Y eso es parte, digamos, el punto de partida es cualitativo, es hacia dónde construimos la unidad para justamente construir la unidad. Entonces, tratar de encontrar razones profundas. De todas maneras, decirles, mi primer sentimiento es de tristeza. Pero cuidado, un militante es un ser humano y por lo tanto tiene sentimientos de cualquier ser humano y la tristeza es uno de ellos. El otro día lo escuchaba decir a Álvaro García Linera que se sentía abatido por la elección argentina. Y sí, hay tristeza. Esa fue la primera sensación. Pero un militante es un ser humano que asumió un rol, que es el de transformar. Y por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es reconvertir su tristeza en energía militante. Una cosa es lo que uno siente y otra cosa es para qué le da fuerza a eso, ¿no? Y es justamente para transformar ese sentimiento. Primer sentimiento, tristeza. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero porque el país
ha acumulado una cantidad de riquezas extraordinarias que en un primer tramo de este gobierno van a ser saqueadas nuevamente. Y en lugar de volver esos beneficios al dueño de esas riquezas, que es el pueblo, va a ir a las manos del capital financiero globalizado, monopólico. En segundo lugar, porque una parte tan grande de nuestro pueblo, alguna convencida ideológicamente, otra por pertenencia de clase, pero muchos seducidos y encandilados por un trabajo mediático y de redes sociales muy profesional, involuntariamente votó por alguien que va a aplicar políticas donde posiblemente esos mismos votantes sean los primeros perjudicados. Pero yo jamás culparía a un votante. La obligación de un militante, cuando un votante no vota en el sentido que uno hubiera querido, es preguntarse cuáles fueron las razones que lo llevaron a emitir ese voto. ¿Por qué pesó que una cosa era más poderosa que la otra y que esta otra es justamente el peligro que corren sus propios intereses? Y es aquí donde tenemos que revisar nuestras propias acciones, nuestra propia responsabilidad. La segunda sensación que tengo es de enojo, pero no enojo con el votante, les reitero, sino enojo con nosotros mismos, por haber dilapidado 4 años de gobierno. Ustedes saben lo que cuesta llegar a conducir el Estado. Y si bien es cierto que conducir el Estado no implica ejercer todo el poder, sí permite una cantidad de herramientas que nosotros o no desplegamos o las desplegamos en el sentido incorrecto. Por eso a quien ocupó el vértice de la conducción del Estado, yo creo que no le van a alcanzar los días de vida para terminar de rendir cuentas de esto. Y desde luego que hubo otras personas que integraron la conducción política, que también todos tenemos que revisar nuestra acción. Pero vamos a las razones para no volver a tomar el camino incorrecto, porque hubo gente que expresó cierta perplejidad, ¿no? Asombro, dijo, sorpresa, ¿cómo puede haber sido tanta gente? ¿Cómo pueden haber votado esto? Pongo este ejemplo. Si yo quiero ir desde Buenos Aires a Mendoza, tengo que tomar la ruta 7. Si yo tomo la ruta 3 y manejo 5 o 6 horas, y digo, ¿qué es lo que pasa que no me estoy acercando a Mendoza? Pero es lógico. ¿Quién podría sentir sorpresa de no estar llegando al destino que uno se planteó si tomó la ruta que no correspondía? Y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Primera razón, que no se la puede soslayar, pero a la que no se le puede atribuir todo, y es la tendencia en todo Occidente. Hay una tendencia en todo Occidente. Holanda, un país donde hay 0 de pobreza, acaba de tener elecciones y ganó la ultraderecha. Así que hay una tendencia no mundial, en Europa y en América, donde gobiernan estos grandes servidores que manejan los algoritmos de una manera que con las falsas informaciones, con la información basura, con el impacto permanente, con los mensajes de odio y de resentimiento, favorecen justamente eso, el malestar, la polarización, la incomunicación, la imposibilidad de intercambiar, de ser interlocutores, ¿no? Sino de clasificar al otro en la vereda opuesta y no tener puntos de contacto, en impactar e indignar en lugar de reflexionar y analizar. Ahora, abro un paréntesis, el formato que tuvieron los debates es una prueba más de la claudicación de la política frente a lo que imponen los medios. Porque que personas que son candidatas a presidente, es decir, que tienen que establecer la agenda de prioridades,
tener una visión del mundo, reunirse con los principales factores de poder, y además tienen que explicar cómo harían para ir desanudando nudos tan fuertes como la inseguridad, como la desocupación, como la falta de desarrollo, como el endeudamiento, la economía. En 45 segundos, presionados por un segundero que le está haciendo tic-tac, tic-tac, y decir, si uno no pudo decir una frase de impacto en ese momento, ya es un mal candidato a presidente. La verdad, es una forma más de demostrar cómo la política se ha arrodillado frente al formato que imponen los medios de comunicación. Y quiero volver a esto de la batalla cultural. Entonces, una tendencia internacional. Ejemplo, la victoria de Lula, que nos puso muy contentos, pero fue una victoria defensiva. Lo que crecía era la ultraderecha de Bolsonaro. Y él tuvo que apelar a toda una cantidad de alianzas, inclusive con sectores hostiles que apoyaron el impeachment contra Dilma Rousseff, con tal de impedir ese avance que marca esta tendencia en Occidente del crecimiento de las ultraderechas. Así que eso es insoslayable. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para contrabalancear eso? Para ofrecerle una resistencia en términos de batalla cultural. Segundo factor, Milei no cabe duda que es depositario, tributario de algunas consignas que se potenciaron con la pandemia. Y aquí es donde nosotros, los militantes, tenemos que mirarnos hacia adentro, sobre todo los que tenemos una responsabilidad de conducción, porque ustedes fíjense que en la pandemia, mi caso personal, yo tenía en mi casa los ambientes necesarios como para poder estar juntos cuando podíamos estar juntas y juntos en la familia, pero también cuando cada uno necesitaba su momento personal, tenía su celular, su computadora, su medio ambiente propio. Fue extraordinario eso para nosotros, pero ¿cuánta gente no tenía eso? ¿Cuánta gente, si el papá o la mamá hacía una cita de trabajo cuentapropista, el chico no podía acceder al material de clase? Más esa sensación de agobio que daba el confinamiento en un solo ambiente. Porque cuando nosotros narramos los indicadores de pobreza, eso después se traduce en una manera de vivir. Entonces, el confinamiento, si bien sanitariamente fue necesario, socialmente generó una sensación de opresión en muchas personas que se sintieron expresadas con el reclamo de libertad. Y Milei lo reconvirtió, ese reclamo de libertad pandemia, en un reclamo de libertad post-pandemia, en un reclamo político que iniciara un camino finalizada la pandemia. En tercer lugar, el enojo. El enojo, es decir, la sensación de cuando uno sale a la calle y tiene miedo, o cuando uno vuelve de la despensa, de la esquina de la casa y tiene ganas de gritar porque no puede entender cómo nadie se hacía cargo suficientemente del control de los precios. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Le explicábamos a esa persona que tenía buenos motivos para estar enojado. Pero el fenómeno de identificación, que es más fuerte que la explicación racionalizada, el fenómeno de identificación se produjo con Milei. Yo no estoy diciendo con esto que un militante, sobre todo lo que dije recién de la pandemia, ¿no? Un militante no tiene que si no es pobre y es de clase media, no tiene por qué convertirse en pobre para luchar contra la pobreza. Pero sí tenemos que hacernos cargo, y empiezo por mí mismo,
sí tenemos que hacernos cargo de que si no logramos, y sobre todo quienes están en responsabilidad de conducción de grandes líneas políticas y de política social y de política económica, que si no logramos que esa persona pobre saliera de esa condición y se pareciera cada vez más a la forma de vida nuestra, se genera una plataforma de resentimiento ahí, porque dice, ¿por qué él sigue estando bien y yo sigo estando mal? Otro punto que me parece muy importante, que es que nosotros, si bien no ignorábamos este fenómeno, no lo dimensionamos en toda su magnitud, que es la presencia de la informalidad como una nueva estructura económico-social, no como hechos excepcionales o aislados, sino como una estructura. Y cada vez que en una comunidad se forma, se configura una nueva estructura económico-social, inmediatamente que esa nueva estructura además crea una nueva manera de interpretar la realidad, necesita indefectiblemente un canal para expresarse políticamente. Eso pasó a principios del siglo XX con la transcurrida ya un par de generaciones de inmigrantes que ya no sentían nostalgia de la vieja Europa, sino esperanza para construir el futuro del país y sentirse involucrados en la construcción de la argentinidad, en una Argentina que estaba despoblada y ahora estaba poblada, constituyeron las nuevas clases medias y buscaron como canal de expresión al irigoyenismo. Irigoyen arranca el voto, en aquel momento solo de los hombres, pero universal, con los alcances de ese momento, que después lo va a completar Evita. Y nosotros lo ampliamos de 16 a 18 hace una década. Pero la oligarquía se sorprendió de que Irigoyen expresara una nueva mayoría. Y cuando unas décadas después las grandes potencias se concentran en la economía de guerra y dejan de exportarnos industria a nosotros, bienes industriales, nosotros tenemos que suplir. Entonces, se crea la industria propia con la sustitución de importaciones y se produce una segunda migración, ya no del exterior, sino de las zonas rurales a los grandes conglomerados, el proletariado industrial, que necesita un canal de expresión, el primer peronismo. También sorprende. Y esta vez también desde los subsuelos de la patria se estaba configurando una nueva estructura económico-social, que era la informalidad. Y la informalidad, como está marginada del Estado, por eso es informal, no estoy hablando de la economía social, que es lo contrario, porque la economía social es colaborativa, es cooperativa, es comunitaria. La economía informal conlleva al individualismo. Y entonces, ese trabajador cuentapropista que no consiguió por el lado del trabajo registrado, cuando viene el Estado y le quiere imponer una regla, lo primero que hace es reaccionar y decir, no, mira, por favor, no me estorbes, porque si se ve que el Estado se mete, mi empleador me echa. Y si yo tengo una dificultad con la motito, la voy a resolver con el de la motito de al lado. Fragmentación, individualismo. Ahí también cuajó ese mensaje, que era mucho más consistente con el discurso ultraliberal que con el discurso social nuestro. Pero no porque tengamos que renunciar, sino porque tenemos que analizar cómo trabajar sobre estos nuevos fenómenos. Los chicos piensan en dólares. Miren, el otro día me contaba Telma Luzani, que su nietita, una de sus nietitas, ella le decía cuánto le había costado el pasaje para irla a ver a Bariloche, donde ella vive. Y la nena le dice, pero abuela, eso no es nada, son tantos dólares.
Y en una conferencia que escuché de Álvarez Agís, él contaba la anécdota de un hijo, de una íntima amiga de él, cuyo principal anhelo era acumular armaduras para desempeñarse mejor en el jueguito Fortnite. Entonces la mamá le dijo, tomá estos pesos, guardalos, que en la medida que vos tengas más pesos vas a poder comprar más cosas que te gustan. Y al cabo de un tiempo el chico dijo, mamá, yo cada vez guardo más pesos y cada vez me compro menos armaduras, porque las armaduras se venden en dólares. Entonces, ese pensamiento en los más jovencitos también está. No estoy hablando de los que compran coches de alta gama, que los compran en dólares. Estoy hablando de ese subsuelo de la patria sublevado. Nueva versión 2.0, versión siglo XXI, que probablemente no hayamos advertido correctamente en todo su significado. Y por último, que una parte central del padrón, entre los 16 y los 40 años, no había nacido en el año 83. Entonces nosotros elegimos sintetizar, rubricar con la consigna 40 años de democracia, que no está mal, yo estoy de acuerdo en haber hecho eso, pero advierto, no fueron 40 años de democracia, fueron 40 años de continuidad institucional. Lo que no es poco en absoluto, porque es reivindicar la parte procedimental de la democracia cuando antes el aparato del Estado estaba aplicado a un plan sistemático de terrorismo estatal, y esto significa cumplir las leyes. Pero hay una sustancia social que la democracia no resolvió, que no cumplió con su compromiso. Entonces, salvo en lo que a mi manera de ver fue el primer año del gobierno de Alfonsín y los 12 años y medio de Néstor y Cristina, que fueron los que le dieron sustancia social a la parte procesal de la democracia. Pero para nosotros, para los que habíamos vivido la dictadura, porque la democracia es mucho más que ausencia de dictadura. Para los que habíamos vivido la dictadura, la democracia fue un alivio, fue una liberación. Pero, si yo tomo indicadores sociales, en 1983, aún después de la desarticulación de la burguesía nacional y del aparato productivo nacional hecho por Martínez de Oz, aún así, no se había podido desmantelar la estructura social argentina, porque eso lleva tiempo para que se reacomode a las nuevas reglas de la economía financiera en este caso. Entonces, si yo tomo dos indicadores, el de la pobreza, 1983, un dígito, y un dígito cómodo, no 9,5, cómodo, 5, 6. Y otro indicador, trabajo registrado, porcentaje de trabajadores sindicalizados, trabajo formal, 85, 90%. Hoy, 45% de informalidad. Entonces, yo no puedo pretender que la persona entre 16 y 40 años, que para esa persona la democracia signifique lo mismo que significa para mí, porque para mí fue una liberación. Y para ellos, o por lo menos para parte de ellos, fue parte de eso, de esa declinación dramática entre el 83 y ahora que nos hizo llegar al 40% de pobreza y al más de 50% de la pobreza en la niñez. Entonces, la democracia para esa gente es el camino al deterioro en su condición de vida, porque no sienten de la misma manera que nosotros la liberación del terrorismo de Estado. Y la incertidumbre del trabajo no registrado, de no tener un recibo de sueldo, de no tener una obra social, la informalidad.
otra vez, como estructura, no como excepción, la falta de seguridad en las calles, el miedo. Entonces, si nosotros pretendíamos que toda esa gente, a esa manera de interpretar la democracia, ¿qué era la democracia? Lo que le había pasado a esa persona. Si en lugar de interpretarla solo de esa manera, también queríamos que se hiciera esta otra composición de lugar, que es lo que significa vivir fuera del autoritarismo, tendríamos que haber dado la batalla cultural, la batalla por lo simbólico. Y también renunciamos a esa batalla. También renunciamos explícitamente, no a restablecer el texto de la ley de medios que quedó atrasada tecnológicamente, pero sí a restituir el debate que representó la ley de medios y que atravesó todas las políticas de Estado, porque era el debate por la construcción del sentido. No hicimos nada. Entonces, ¿cómo me voy a sorprender de que estoy lejos de Mendoza si tomé la ruta 3 en lugar de tomar la ruta 7? ¿Por qué entonces digo de analizar las causas? Para no repetir otra vez las mismas consignas, porque tenemos desafíos nuevos, desafíos inéditos, como fue la pandemia. La pandemia no debería, y no digo esto con el diario del lunes, están los archivos de cada charla que dimos durante el momento de la pandemia. La pandemia no era la excusa para decir no pudimos hacer. Lo mismo que la guerra. Como hechos disruptivos, desde la conducción de un Estado con un sentido revolucionario, con un sentido transformador, con un sentido popular, con fe en la capacidad de organización y movilización del pueblo, lo que había que hacer era utilizar esos momentos disruptivos para cambiar paradigmas, no para decir no pude hacer, me tocó la pandemia. No era así. Entonces, cuando hay un dirigente como Axel que dijo, tenemos que encontrar músicas nuevas, canciones nuevas. ¿Qué significa esto? ¿Que va a dejar de lado su pertenencia, a su origen político, el respeto, la admiración por la líder que lo forjó, como que se quiere cortar solo? Pero ¿quién se le puede ocurrir semejante cosa? Estamos hablando de que justamente para cumplir aquellas tradiciones, para repetir esa sensación de que el Estado va en la misma dirección a la que aspira el pueblo, hay que atender a nuevas demandas populares. Yo les pido a cada una y a cada uno de ustedes que se piensen por un instante en la conducción del Estado y tienen frente a sí un pueblo que moviliza 5 millones de personas detrás de una gesta deportiva. ¿Cómo no convertimos eso? Cuidado, yo no estoy diciendo que la política se tendría que haber apropiado del triunfo deportivo, en absoluto. El triunfo deportivo fue de los deportistas, ahí no había que mezclar la política. Pero sí ver que esa llama sagrada del pueblo argentino, que cuando uno lo pone a nivel de los partidos de todos los días, no puede mezclar público local con público visitante. Pero cuando hay una selección que enamora, cuando hay un horizonte por el cual luchar y por el cual conmoverse, se abrazan los de River con los de Boca, los de Racing con los de Independiente y los de Rosario con los de Newell's. Es decir, esa masa, poner que el acuerdo con el Fondo Monetario, que los remarcadores de precios, que los que se robaron los dólares del Banco Central con la anuencia de quienes conducían el Banco Central en un gobierno nuestro, convertirlos en la selección de Francia, en la selección de Holanda. También renunciamos a eso. ¿Por qué? Porque no había que tomar medidas de fondo para no intranquilizar, para no desestabilizar, por miedo a que nos desestabilizaran. Miren a dónde llegamos. Y no llegamos porque se tomaron revancha de nuestra audacia, porque eso en última instancia nos hubiera hecho mantener las banderas.
y esto todo está dicho en su momento, no hay ningún invento, no hay ninguna novedad, no hay ningún oportunismo, no hay ningún aprovechamiento. Entonces, lo peor de todo es que llegó la ultraderecha, pero sobre el camino que nosotros involuntariamente, cuando digo nosotros, ¿por qué me pongo en primera persona? Porque yo luché mucho, igual que ustedes. Nosotros, el 13 de abril de 2016, a las 7 de la mañana y abajo de la lluvia, estábamos en Comodoro Pi, que fue cuando Cristina por primera vez, después de declarar, convoca a lo que creo que ella en ese momento lo llamó Frente Patriótico. Esa gran conversación por la economía bimonetaria, que tiene que ver con esto de que los nenes piensan en dólares, que le decía recién. Bueno, entonces luchamos mucho para conseguir llegar al gobierno, y lo siento como propio, por eso hablo de nosotros. Parte del análisis de Carlos Raimundi desde Estados Unidos, haciendo las valijas, hasta ahora está siendo el embajador argentino ante la OEA. Y se vuelve a militar. Muy bien, señores. Después de este momento de reflexión con 25 grados y va a llegar a 30 más o menos, se va a establecer bastante cómodo el calorcito. Con lo último que te voy a hacer reflexionar, cuando ya te conté que el señor Milei con el señor Toto Caputo y otros 4 o 5 sátrapas, de acuerdo a mi opinión, viajaron a Estados Unidos y están arreglando algunas cosas que no son para beneficio del pueblo argentino, eso te lo aseguro yo. Más por viejo que por militante, y se fueron en un avión privado que cuesta $250.000 la joda. Te voy a hacer pensar otra cosa a Estados Unidos. ¿Te acordás que habló la chica yankee diciendo que no es un paraíso, que el paraíso es acá? Bueno, hay otra cosa que hay que pensar sobre el aguinaldo. Esto me lo enseñó mi viejo y no me olvido más. El aguinaldo no es un regalo, es un derecho, y te voy a explicar por qué. En Estados Unidos pagan el sueldo por semana, los viernes. Eso se ve en las películas. Si hablas con algún yankee te va a decir cuánto gana por año o por mes. No por mes, nunca te va a decir por mes. ¿Cuánto gana por año? Bueno, acá nos pagan por mes. Hacé la cuenta. El año tiene 52 semanas. Por ende, al yankee le pagan 52 veces por año. En cambio, a nosotros nos pagan por mes, o sea, 12 veces al año. Un mes tiene 4 semanas. Si vos haces 12 por 4, da 48. Nos están pagando 48 semanas y a los yanquis les pagan 52. O sea, nos faltan 4 para cubrir el año. Eso es el aguinaldo. Alguien se dio cuenta que es Perón para que te lo paguen. Nadie nos regala nada. Nos están pagando días trabajados. Y gracias que aceptamos que lo hagan en 2 cuotas. Bueno, con esto me despido, pero primero quiero el pase con Rachid, que ahí lo tengo en el estudio. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué dice Leonardo Greco? Muy buena esta última reflexión. Excelente, impresionante, magnífica. En las películas dicen los tipos, ¿cuánto cobras? $1.000 por semana. Siempre por semana. Bueno, si les pagan por semana, le están pagando más que a nosotros. Teníamos 4 semanas abajo. Perón se dio cuenta de eso. Claro. Nos estaban afanando 4 semanas. Bueno, yo ahora te regalo otra. Sí. Alguna vez un empresario me dijo, bueno, yo te voy a dar trabajo. Y yo le dije, la verdad que vos no me vas a dar trabajo, el trabajo lo voy a poner yo, vos lo que me vas es a pagar por el trabajo que yo hago. ¿Qué me das trabajo? Vos no me das trabajo. Vos me tenés que pagar el trabajo que yo hago. El trabajo es mío. Conceptos. Sí. Eso es cultura. Eso es cultura. Sí, claro. Porque si no, viste, parece que te están regalando, te voy a dar un trabajo. Vos no me vas a dar un trabajo, el trabajo es mío. Yo soy plomero, yo soy el que sé. Y vos sin mí sos un balurdo. Claro. Digo por no decir otra cosa.
un pelotari, te vas a con el ¿Te das baño, cuenta con vos? el baño inundado. Lo que pasa es pisando que caca. el capital ha hecho de la explotación de los hombres y las mujeres también un cambio cultural. Entonces, gracias, patroncito. Vos estuviste en México o en Chile, por ejemplo, alguno de los dos países, Leo. En México sí. En México. Sí. Vos viste como dicen los mexicanos cuando vos le decís, ¿dónde queda la calle tal? Y te dicen, mande. ¿No Sí. te dicen mande? Esa es Sumisión. es el sometimiento del oprimido. Totalmente. Ese es el coloniaje. ¿Cómo Totalmente. mande? ¿Vos te Estoy a tus órdenes, decimos acá. Claro. Entonces, ¿Cómo órdenes? claro, Estoy para esto es lo que cualquier cosa decía, necesites. lo que decía este tipo que lo enfrentó a Perón, de allá del norte, Costa, que decía, lo único que no le voy a perdonar al peronismo es que los peones me hayan venido a pedir aumento de sueldo mirándome a los ojos. A la mierda. Claro. Claro. Sin agachar la cabeza. Claro, sin agachar la cabeza y sin ponerse el sombrerito entre las manos contra el pecho en señal de resignación. Esto es lo que vos acabás de aclarar, que me parece maravilloso, porque no solamente lo vio Perón, sino que es un derecho instituido. Y si Claro. hemos retrocedido tanto, bueno, yo ahora voy a hablar de algunas cosas, porque, ¿sabes? Por ahí te lo digo a vos acá en el aire antes, pero yo no quiero hablar de los nombres estos, vos lo llamaste sátrapa, yo no quiero hablar de los nombres propios. Vamos a hablar de política, porque en realidad lo que van a viajar a cualquier costo es para vender la patria, Leo. Sí, claro. Ya lo han hecho alguna vez y lo que nos costó recuperarlo. Tengo esperanzas de que alguna vez volvamos a recuperarlo, pero yo decía, y ya me despido con esto, que el otro día tardé 48 minutos en cruzar la Avenida de Mayo por cualquiera de sus arterias, porque el movimiento de mujeres por sus derechos que hubo, donde hubo variopinto, estaban muchos partidos políticos, estaban los movimientos de defensa de Palestina, estaba el MAS, estaba Bregman, había un montón, y esto es transversal, había movimientos peronistas y había sindicatos. No pude durante 48 minutos, la marcha fue muy masiva, no la mostraron los medios, yo la viví, la puedo decir que la padecí, no pude cruzar la Avenida de Mayo 48 minutos, pero con un orgullo, diciendo, acá está. El movimiento femenino va a ser punta en todo esto, porque había transversales, por supuesto que había hijas de radicales, por supuesto que había hijas del PRO, que vieron reivindicados ciertos derechos. Es transversal y lo que nos están haciendo las mujeres en este último tiempo es una cosa histórica. Acá y en París, acá y en Chicago, acá y en Irán. Esto me llena mucho más de esperanza todavía que nuestra propia reorganización. Muy bien, Leo. Te despido con un fuerte abrazo. Como siempre, nos volvemos a cruzar el lunes que viene. Un abrazo grande. Pero sí, señor, pásela bien. Ustedes se quedan con Rachid, el mejor de todos nosotros. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay